Yo creo que el error grande que cometemos es que estamos pagando muchos más impuestos de los que deberíamos pagar. Hay dos cosas inevitables en la vida que son la muerte y los impuestos. Y la mejor forma de buscar la máxima eficiencia pues es entender. Y es que en impuestos no hay una estructura perfecta. Catalina y Juan Pablo son los fundadores de Taxology, una comunidad educativa en Colombia que busca transformar el conocimiento tributario con herramientas claras y prácticas. Como abogados tributaristas han ayudado a cientos de personas y empresas a entender y a planear mejor sus impuestos bajo su propia firma de abogados. No necesariamente pensar a corto plazo es una estrategia buena. Nosotros le llamamos cortoplacismo tributario, porque a veces uno tiene una mentalidad de lo menos que puedo pagar ya, pero de pronto esa decisión le duele a uno en el futuro. Entonces terminan pagando el 35 por no haber pagado el 15. ¿Cuál es la forma más eficiente desde el punto de vista tributario para hacerlo? Solamente cumpliendo esos dos criterios yo casi que logro reducir el impuesto a la mitad. Ese activo fijo tiene otra ventaja y es que no paga impuesto de industria y comercio. Pregunta para ustedes dos. Tienen unos ahorros, una plata para invertir y quieren invertirlo en bienes raíces. ¿Qué harían ustedes hoy en día? Depende. Si hay algo claro es que sabemos y entendemos muy poco de impuestos en las inversiones. Y eso fue lo que quisimos hablar con Cata y con Juan Pablo, abogados tributaristas y fundadores de Taxology. Ellos nos van a enseñar lo que debemos tener en cuenta a la hora de invertir en bienes raíces en materia de impuestos, porque es muy probable que estemos cometiendo muchísimos errores y dejando bastante dinero sobre la mesa. Quiero además contarte algo. Sabemos que hay mucha gente interesada en bienes raíces, que tiene capital para hacerlo, que ha construido patrimonio, pero lo que le falta es conocimiento y acceso a los mejores fondos, a los mejores proyectos, a los mejores gestores. Y por eso creamos MPF Black. Es una comunidad exclusiva para personas interesadas en invertir en bienes raíces, donde vamos a traer oportunidades curadas de inversión. Estamos cerrando beneficios exclusivos para todos nuestros inversionistas. Vamos a traer expertos del sector y vamos a crecer y proteger nuestro patrimonio invirtiendo en bienes raíces. Si esto es algo que te interesa, te invito a que apliques, a que mires si esto es algo para ti. Y te voy a dejar el enlace de la aplicación en la descripción de este video o escaneando el código QR que aparece en la pantalla. Y ahora sí, empecemos con este episodio que te va a dar las herramientas para entender, para planear y para tomar mejores decisiones cuando se trata de los impuestos de tus inversiones inmobiliarias. Cata, Juanpa, bienvenidos a Mis Propias Finanzas. Qué alegría tenerlos por acá. Hace mucho quería hacer este episodio de un tema que es un dolor de cabeza para muchos y yo creo que estamos con las personas que son. Así que bienvenidos a Mis Propias Finanzas. ¿Cómo están? Gracias, Juanpa. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, espectacular. Dos expertos en impuestos. Antes de que entremos así en materia pura y dura, yo quiero que nos cuenten un poco sobre su historia. Los dos abogados trabajaron cada uno en firmas importantes y reconocidas en Colombia y después deciden emprender esta locura de montar firma en pareja, porque además son pareja. ¿Cómo les ha ido con eso? Pues lo primero es, tenemos una historia muy parecida a la tuya con Caro. Así es. Somos esposos, tenemos 2 hijos y decidimos además emprender juntos hace 6 años. Y decimos, no te dicen que estás loco, que... Un poquito, siempre. Sobre todo por lo de emprender en pareja. Total. Eso es lo que siempre nos dicen, pero a nosotros nos funciona. Creo que a ustedes también lo reiteran así todo el tiempo, que a ustedes les funciona. Y eso es lo importante. Pues digamos que yo siempre digo que mejor tener ese socio con el que uno se entiende todo el tiempo. Obviamente hay muchos temas que uno tiene que solucionar, de no llevar todo el trabajo a la casa todo el tiempo, pero a nosotros nos funciona bastante. ¿Cómo haces bien para aguantártelo en la oficina todo el día, Cata? Todavía no me aguanta. Es complejo. Creo. Sí. Total. Todavía no he podido. Total. Y básicamente empezamos ese sueño de montar nuestra propia firma muy jóvenes, además, porque sentíamos que donde estábamos podíamos aportar más, digamos, con una filosofía distinta. E inicialmente
creamos nuestra firma de Guzmán Márquez, que lo que hace hoy es asesorar a personas, a empresas en la planeación tributaria y sobre todo entregarles herramientas prácticas para que entiendan los impuestos que, como tú dices, son un dolor de cabeza, tanto para empresas y como para personas. Y un poco la filosofía que buscamos en esa, al crear la compañía, pues fue primero buscar que las soluciones que entregáramos no se quedaran solamente en un papel, en una teoría, sino llevarlo muy a la práctica, a los números, a que el cliente entendiera su dolor en términos de flujo de caja, entendiera cómo debía interpretar esos impuestos. Y esa filosofía nunca la hemos perdido hasta el momento. Y la otra razón por la cual queríamos la firma era también cambiar un poco esa tradición, digamos, de lo que uno se imagina por una firma de abogados. Entonces cambiamos un poco esos parámetros en términos de el servicio que ofrecemos. Nosotros funcionamos más como una consultora, le explicamos al cliente directamente las implicaciones, todo es muy visual, muy práctico, y además a nivel de equipo, de cómo funcionamos, pues cambiamos radicalmente lo que se entiende por una firma, ¿sí? En términos de contacto con el equipo, en términos de horarios, en términos de muchas cosas. Hasta ahora no hemos roto esa promesa de ser diferentes. Buenísimo. Cata, hablábamos ahorita detrás de cámaras, tú eres tributarista pura y dura, te gustan los números, que no es algo muy común en los abogados. Muchos abogados incluso le huyen a los números y son más de otro tipo de gustos y habilidades. Pero a ti sí te gustan los números y me dijiste, mire, yo amo el tema de impuestos, me encanta lo que hago. Y también me decías, pues siempre vamos a tener trabajo porque es un tema tan desconocido en las empresas, en las personas, en las familias, que tú realmente vibras con el tema de impuestos, ¿no? Sí, a mí me encanta. De hecho, yo empecé ingeniería industrial Ah, mira. y en primer semestre dije, no, quiero algo distinto, Ok. y vi en el derecho como algo interesante, o sea, Sí. me pareció interesante de derecho. Y encontré en el derecho tributario como esa unión entre los números y las letras, que también siempre me ha encantado leer, y como todo este tema de interpretación. Y el derecho tributario definitivamente une ambas cosas. Entonces no es el abogado típico que solo hace un Word, sino también, o sea, para mí es mejor abrir un Excel que abrir un Word. Mira, eso no es común en un abogado. No, y realmente ver ese efecto en números es espectacular. O sea, es espectacular ver como todas las alternativas, las diferencias en números que se pueden lograr. No, buenísimo. Ya vamos a hablar un poquito de números y de ejemplos reales. Ahora, yo les quería preguntar por su pasión por la educación, porque también es algo que compartimos con ustedes y es esas ganas de enseñar. Ustedes ven que es un dolor muy grande en nuestra sociedad, un desconocimiento abismal, y se lanzaron a montar una iniciativa de educación llamada Taxology. Por si no lo siguen, recomendadísima la cuenta de Taxology. ¿Qué es Taxology, Juan? Voy a contestarlo de la manera como ustedes empezaron, porque nosotros pues lo seguimos desde hace ya muchos años. A nosotros nos daba pánico hacer cualquier video y duramos posponiendo esta idea pues muchísimos años. Pero ya un día dijimos, tenemos que lanzarnos al agua y pues no importa, lo que salga, y creo que es un poco la historia pues que cuenta sobre todo Caro, que era la que más pena le daba, ¿no? Sí. Y quisimos, digamos, siempre hemos tenido esa pasión, como te decía, nuestra filosofía en la firma siempre fue no solamente entregarle al cliente un concepto y ya haga esto, sino llevarlo a que entienda lo que le estamos entregando y lo que está contratando. Y esa labor, pues es una labor de educación que no tenemos que hacer, nadie nos la está pidiendo, pero es parte de lo que hacemos. Y eso nos encanta, a los dos, nos encanta. Hemos dado clase también en universidades y nos encanta como poder transmitir algo tan complejo y llevarlo en unas palabras que esperamos hoy, poder entregarles soluciones reales y prácticas para que entiendan algo tan complejo que además tiene una variable adicional, y es que cambia con cada gobierno entrante. Cada 2 años cambia y a veces puede que cambie más, a veces salen unos impuestos, los tumba la corte, o sea, esto es un universo cambiante que hace que
no solamente es complejo, sino lo complejiza más, ¿sí? Entonces, creo que Taxology nació de esa necesidad y un poco el nombre sale después de pensarlo mucho. Nosotros creemos, igual que ustedes en el campo de finanzas personales, que esto es algo que debería aprender cualquier persona desde chiquito, ¿sí? Obviamente, pues en distintos niveles de complejidad, pero al final utilizar, digamos, el sufijo ology, pues en inglés, o ología, era un poco darle esa importancia de que es el centro como de conocimiento, como lo es, no sé, la psicología, la teología, era, oiga, pongámoslo al mismo nivel para que esto sea de verdad una ciencia que uno tenga que aprender, ¿sí? Y un poco por eso, pues no sonaba tan bien en español como impuestología, sí, pero utilizamos taxology porque era un poquito más sonoro y pues porque la palabra taxes siempre está relacionado con el tema de impuestos. Entonces, un poco queremos crear es una comunidad que le dé importancia a eso porque esto es algo supremamente necesario y de lo cual creo que nadie puede huir. O sea, inicialmente nosotros siempre decimos, y hay una frase muy famosa, que es que uno, pues hay dos cosas inevitables en la vida, que son la muerte y los impuestos. O sea, son dos cosas que uno no puede evitar. Y la mejor forma de buscar la máxima eficiencia, pues es entenderla. Entonces, de ahí nació un poco el proyecto. Estamos empezando hasta ahora. Vamos a ver hacia dónde llegamos, pero sí la idea es poder educar a muchas personas que vean la necesidad, que no solamente es entregarle a un tercero, oiga, hágame los impuestos y mira a ver cuánto tengo que pagar, porque muchas veces eso puede costar muy caro en la vida. Y cada vez lo vemos más. No, total. Y uno, sí, el error que uno comete es contratar a una contadora, dígame que tengo que pagar en la declaración de renta, pago, pero uno no sabe. Y cree que hasta ahí llegó la tranquilidad. Que esa es la responsabilidad, pero creo que va mucho más allá. Y te quería preguntar, Cata, ¿cómo van con Taxology y qué podemos encontrar en esa iniciativa? ¿Qué podemos encontrar cuando entramos a Taxology? Pues vamos bien. La idea que tenemos hasta ahora ha sido sacar muchos videos de distintos temas que pueden interesar a la mayoría, digamos, de personas y explicarlos de una forma sencilla, porque los impuestos, digamos, el lenguaje de los impuestos es complejo. Entonces tratamos de simplificarlo al máximo para que una persona entienda, si vendo un apartamento, ¿qué pasa? ¿Qué impuestos pago? ¿Cómo los pago? ¿Qué pasa si la sociedad me presta plata? O si yo le presto plata a la sociedad, ¿eso tiene un impacto tributario o no lo tiene? Entonces tratamos de simplificar como temas muy comunes para que las personas que no son tributaristas entiendan esos impactos. Buenísimo. Mira, en estos días leí una frase de un magistrado de la Corte en Estados Unidos que decía que ningún ciudadano está moralmente obligado a pagar más impuestos de los que le exige la ley. Y me puse a pensar, porque muchas veces también cuando se habla de impuestos o de firmas tributaristas y demás, uno cree que la invitación es a evadir impuestos y a no pagarlos. Y claramente esa no es la invitación es a pagar los impuestos que tenemos que pagar, a entender los impuestos que tenemos que pagar, pero no a pagar más. Pues porque la ley no nos la inventamos nosotros. Nuestra responsabilidad como ciudadanos es cumplir la ley. Pero yo creo que el error grande que cometemos es que por falta de educación y conocimiento estamos pagando muchos más impuestos de los que deberíamos pagar y ahí sí creo que hay un dolor muy grande. Por eso yo quiero que este episodio, si les parece, porque es que de impuestos puede uno hablar 10 horas y más, ¿no? Pero si les parece, yo quisiera enfocarlo en impuestos en las inversiones inmobiliarias. Digo, por varias razones. También porque el espectro es muy amplio, si nos ponemos a hablar de impuestos en cualquier tipo de inversión, pero también porque es una de las inversiones que más hacemos los colombianos, los latinoamericanos. Es una de las que más nos duele. Y repito, creo que por falta de conocimiento estamos cometiendo un montón de errores de los que ya vamos a hablar. Entonces, ¿qué les parece si hablamos de impuestos en las inversiones inmobiliarias? Estamos listos. Buenísimo. Juan, cuando hablamos de impuestos en las inversiones, generalmente hablamos como de dos impuestos principales, la renta y la ganancia ocasional. Si les parece, empezamos por ahí. Arranquemos por ahí porque esa es la base de todo. La base. Y coincido un poco con tu introducción. Creo que uno está moralmente obligado a pagar lo que dice la ley.
pero hay muchos errores que a veces son involuntarios, ¿sí? Claro. Por desconocimiento. Claro. Entonces, de acuerdo, uno debe pagar lo que establece la ley, y ese es como el principio que uno debe respetar, pero también no solamente tiene obligaciones, sino unos derechos. Y en ese sentido, pues hay muchas eficiencias que uno puede contemplar, concentrándonos particularmente en la venta y la compra de activos inmobiliarios. Obviamente en otros campos pues también lo podrá hacer, pero la idea es hoy tratar ese tema y el centro, digamos, de la discusión va todo el tiempo, las respuestas que tenemos tiene que estar concentrado en la diferenciación de esos dos conceptos que dices, que son la renta ordinaria y la ganancia ocasional, que básicamente, para explicarlos de forma muy simple, se originan, aquí concentrándonos en los negocios inmobiliarios, se originan cuando uno percibe una utilidad derivada de una venta de un inmueble. También se originan en otros casos particulares, por ejemplo, uno no necesariamente recibe un inmueble solamente por comprar y vender, sino puede ser a través de una sucesión, una donación, en otros casos particulares, pero concentrémonos en la compraventa para hacer la explicación sencilla. En este caso, el criterio para diferenciar uno u otro, digamos que el impuesto sobre la renta tiene como un hermanito, que es el de ganancias ocasionales, y básicamente por regla general se causa es el impuesto sobre la renta, ¿listo? Cuando uno vende un activo, salvo que pasen dos cosas, ¿listo? Perdón, yo voy a estar tomando notas porque Por favor. yo aquí vine a aprender. Y esas dos cosas son básicamente que ese activo que yo estoy vendiendo se entienda como un activo fijo, ¿listo? Ya vamos a profundizar un poco más adelante en que no solamente es que yo diga, es que es un activo fijo y ya, y entonces se da el Tiene unas cumplimiento. características. Claro, entonces, para explicarles así por encima, yo tengo que entender que ese activo es un activo fijo y que no lo estoy vendiendo recurrentemente, sino lo tengo es para hacer una inversión y simplemente quiero que se valorice y no es mi actividad común, digamos, estar comprando y vendiendo inmuebles. Ese es el primer requisito. Y el segundo requisito es que ese activo fijo yo lo haya poseído en mi patrimonio por al menos 2 años. Ese es un criterio de temporalidad. Entonces, si yo cumplo esos dos requisitos, voy a poder optar por aplicar el impuesto de ganancias ocasionales. Entonces, vamos al impuesto de renta. Si esos dos criterios no se cumplieron, entonces... Que perdóname, en este caso, pues me conviene mucho más porque la ganancia ocasional es más baja Exacto. que la renta. Entonces allá iba. Si, como dije, por regla general nos vamos con renta, en el caso de una sociedad, pues sabemos que el impuesto de renta es del 35% y en el caso de una persona natural es del 0 al 39%, dependiendo de unos criterios numéricos, ¿listo? Que se computan con otros ingresos, etc. Entonces, si yo opto por la ganancia ocasional, pues voy a poder pagar un impuesto del 15%, que es la tarifa hoy vigente. Antes era del 10%, hace unos años, no sé si se acuerdan que era ese 10%. Entonces, miren que solamente cumpliendo esos dos criterios yo casi que logro reducir el impuesto a la mitad. ¿Listo? Y ese impuesto, pues vale la pena aclarar que se calcula sobre la utilidad. Yo tengo un precio, que es el precio de venta del activo, y tengo un costo, que es supremamente importante, porque en la medida en que yo pueda jugar con ese costo dentro del marco legal, pues la utilidad se reduce y por lo tanto el impuesto es más bajito. Cato, una pregunta. Ingreso-costo. ¿Ese costo cómo se calcula? ¿Es a lo que me vendieron el inmueble? Es una opción. Es una opción. Digamos que uno tiene varias alternativas para los costos. Y acá esto es súper común, que sea un error, digamos, que la gente comete porque dice, ¿cuál es el costo? Será el valor de compra y si lo compré hace 30 años, pues mi costo es bajitico. Claro. Uno tiene dos alternativas, o bueno, tres alternativas para el costo. Una es tomar el avalúo catastral del año anterior, Ok. menos la depreciación, que la depreciación es sobre todo en sociedades o en personas naturales que lleven contabilidad de forma voluntaria. Ok. La otra opción es reajustar ese costo, como por el IPC de cada año, que la tarifa la da el gobierno en un decreto que sale tributario anualmente. Y las personas naturales... Perdón, ¿esa tarifa es como un promedio de los últimos años o literal es año a año? Año a año. Año a año, ok. Esto lo pueden hacer las sociedades y de hecho hay un concepto medio reciente de la DIAN que permite que uno lo haga de forma retroactiva. Ok. Que esto es una puerta que abrieron Ok.
digamos que si uno no lo viene haciendo hace 30 años, uno en teoría lo podría hacer de forma retroactiva los 30 años hacia atrás. Y hay otra opción solo para las personas naturales y es tomar el valor de adquisición y reajustarlo así uno nunca lo haya reajustado por un múltiplo que da ese mismo decreto cada año. Y a veces el múltiplo es 20, o sea, puede ser por 20 veces, por 5 veces, dependiendo del año de adquisición. Y adicional a eso, ya sea por reajuste o por multiplicar, digamos, por ese múltiplo, uno también puede adicionar las mejoras. Pero las mejoras las tiene que ir declarando desde antes. Es decir, desde el año que uno compra y remodela el inmueble o lo construye, lo que sea, debe incluir todas esas mejoras como parte del activo. Porque no hacerlo también implica otras sanciones como omisión de activos. Entonces no es como en el año que lo vendo ya incluyo todas las mejoras hacia atrás, sino desde el año que lo compro. Y obviamente tener todo el soporte de esas mejoras, ¿no? No es que uno dijo, ay, yo le cambié el piso, se me olvidó pedir. Y me costó lo que quiero. Claro, me costó lo que yo quiera, sino poder tener esos soportes también para, en caso de una fiscalización, uno decir, bueno, vea, acá tengo el soporte de que efectivamente le cambié el piso. Ahora, estas 3 o 4 opciones, ¿es una elección? O sea, yo puedo elegir cuál de las 4 voy a usar para ponerle el costo a mi inmueble, ¿o es una dependiendo del tipo de activo? Uno puede elegir la que quiera. Ah, tú eliges. Salvo las personas naturales, que somos las únicas que podemos, que no llevamos contabilidad, que somos los únicos que podemos usar el múltiplo. Las Costo demás, más múltiplo. Okay. Sí, las demás digamos que son alternativas. Y a veces uno pensaría que es mejor elegir la más alta, o sea, digamos que es lo obvio, para uno tener menos utilidad. Sí. Pero acá digamos que ya vamos enredando un poco el tema. De eso se trata. Y no necesariamente pensar a corto plazo es una estrategia buena, porque uno puede pagar menos impuestos, supongamos que el inmueble es de una sociedad. Entonces la sociedad paga menos impuesto porque el avalúo catastral está altísimo y es igual al precio. Entonces uno paga 0. Y después va a repartir esos dividendos. Pero los dividendos no pagaron impuesto, esas utilidades no pagaron impuesto a nivel de la sociedad. Entonces en vez de ahorrarme, o sea, me ahorro el 15 en su momento. Pero pagaste el 30 y pico. Pero pago el 35 cuando distribuyo los dividendos. Entonces acá hay que pensar muy a largo plazo qué quiero hacer con esa plata, qué quiero hacer con esos recursos y no pensar la estrategia solo al momento de la venta. Ah, wow, eso está interesantísimo. Tratemos de poner un ejemplo aquí de servilleta. Tengo un inmueble que me costó 1.000 y lo voy a vender en 1.500. Hice mi cálculo de avalúo catastral menos depreciación y me dio los 1.000, es decir, voy a tener una utilidad de 1.500. Lo que tú dices es que a veces uno usa la fórmula de tal manera para subir esos 1.000 y que estén cerca a los 1.500 y casi que pagar 0 de impuestos, pero que después cuando yo voy a repartir esas utilidades, por esas utilidades voy a pagar el 35. ¿Estoy entendiendo? Exacto, Okay. es tal cual. Eso en el caso de que el inmueble está dentro de una sociedad, ¿no? Claro. Y que yo quiera repartir los dividendos, no sé, ¿qué ejemplo, digamos, funcionaría acá? Una familia que recibió una sociedad con un inmueble de vivienda, lo vendieron y pues ya los hijos se quieren repartir la plata. Entonces o liquidan la sociedad o distribuyen los dividendos, pero pues ya quieren la plata entre ellos. Entonces la sacan a título de préstamo, que sale carísimo también a largo plazo, o la sacan a título de dividendos, o la sacan como remanente de la liquidación de la sociedad, que también tienen que distribuir dividendos en ese caso. Entonces terminan pagando el 35 por no haber pagado el 15. Y eso que aquí no nos metemos, ya concentrándonos en ese ejemplo que pones, en un concepto que se llama renta por recuperación de deducciones. Okay. ¿Qué es qué? Que es básicamente cuando tenemos esa sociedad y la sociedad Cata pues dijo, oiga, restémosle la depreciación. Entonces hay unos casos, por ejemplo, en los que ese inmueble que yo estoy vendiendo, que es de la sociedad, es un activo fijo, lo he poseído por al menos 2 años, y entonces uno dice, bueno, pues cumplió con los 2 criterios, vámonos con ganancia ocasional, paga el 15. Y en ese caso particular, es un caso atípico porque no solo paga el 15, sino paga el 35 por esa renta por recuperación de deducciones, que básicamente lo que dice es, yo por ese inmueble, lo que hice en los años anteriores fue tomarme un gasto por depreciación en los niveles que me dice la ley. Entonces yo me beneficié directamente de ese gasto
porque eso me bajó mi utilidad y pagué menos impuestos sobre la renta en la sociedad, al 35%. Entonces me dicen, oiga, perfecto, pero un segundito, usted se benefició hace unos años, entonces me tiene que reconocer sobre esa depreciación que se tomó un impuesto sobre la renta que usted no pagó en años anteriores del 35%. Entonces, mira que esos detalles marcan directamente si el negocio es viable o no es viable. Imagínate que el inmueble ya esté supremamente depreciado. Entonces, en ese caso, por eso decimos y volvemos a reiterar, nosotros le llamamos cortoplacismo tributario, ¿sí? Porque a veces uno tiene una mentalidad de, ay, ¿qué es lo menos que puedo pagar ya? Que bien, es un ejercicio de flujo de caja, pero de pronto esa decisión le duele a uno en el futuro porque no le informó a su asesor o no tuvo en cuenta que eso a largo plazo le iba a pegar durísimo, como es el caso de, bueno, ¿y cómo saco la plata de la sociedad? O eso qué efecto va a tener a nivel de impuesto al patrimonio, ¿sí? Entonces, creo que ese es un ejercicio que uno siempre tiene que hacer. Hay casos donde sí funciona subir y pagar lo menos posible, hay otros que no. Ahora, me surge la duda entonces es, en términos de, o desde el punto de vista del inversionista, Cata, ¿qué es mejor? Invertir, si es como comprar inmuebles para inversión, asumiendo que los va a tener a largo plazo, más de 2 años, ¿qué es mejor? ¿Hacerlo a título personal o tener una sociedad que sea la dueña de esos inmuebles? Depende. Depende. Depende, y es que en impuestos no hay una estructura perfecta. Es decir, uno puede crear una estructura que busque ciertos fines, pero que al final tenga otros efectos colaterales. Ujú. Entonces, por ejemplo, invertir a través de una sociedad es buenísimo para el impuesto al patrimonio cuando uno tiene inmuebles muy bajitos y que va a vender por un valor mucho más alto. O sea, que tienen, digamos que compró a 200 y lo vendió a 1000. Ok, como Entonces, avalúos catastrales exacto. bajitos. Sí, a valores Sí, catastrales o valores de o valores adquisición de tiempo, bajitos. ok, Sí. ok. Que valían muy poquito. Porque, digamos que uno como persona natural, si no lleva contabilidad, que somos la mayoría de personas naturales, tenemos que declarar los inmuebles al mayor valor entre el avalúo catastral y el valor de adquisición. Entonces, ¿qué pasa en muchos casos? Los municipios están subiendo los avalúos catastrales todo lo que pueden, o sea, ya casi que a valores comerciales. Entonces, un inmueble que se compró, no sé, en 500 y le aumentan uno el avalúo catastral a 2000, pues el patrimonio de la persona natural aumenta automáticamente en esos 1500. Y eso pues le afecta al impuesto al patrimonio. Y el impuesto predial y todo. Todo. También. En cambio, si lo compró a través de una sociedad, pues tiene acciones por 500 quietas y ya. Los ¿Qué criterios son pasa? distintos. A largo plazo, alguna generación o alguien va a querer liquidar esa sociedad de pronto. Y en ese momento de la liquidación de la sociedad o de la distribución de dividendos se va a generar el efecto que no se generó. Pues digamos que ya estamos como impuesto al patrimonio contra, o impuesto a la herencia también, pues Sí. digamos de ganancias ocasionales frente a la herencia, pues porque el patrimonio es más bajito también del contribuyente, contra los impuestos que se generan ya al distribuir esos dividendos o beneficios o al liquidar la sociedad el día de mañana. Entonces se sacrifican, digamos, unos impuestos por otros. Pero para una familia que quisiera conservar esos inmuebles a largo plazo, que los costos sean bajitos y que el precio de venta o comercial sea alto, pues definitivamente tenerlos a través de una sociedad es eficiente para el impuesto al patrimonio que tenemos hoy en día, que no afecta a las sociedades. Pero ese impuesto al patrimonio cambia cada 2, 4 años. Entonces el día de mañana se pueden inventar un impuesto al patrimonio para sociedades y pues acá también pagaría la sociedad de alguna manera. Que hoy es el 1, ¿no? Sobre el... Sí, dependiendo del patrimonio, aumentando va aumentando. la tarifa. Antes de continuar, quiero hacer una pausa muy breve. Y es que la falta de conocimiento en impuestos de la que nos hablan Cata y Juan nos están costando muchísimo dinero. Y esa es una de las razones por las que hemos creado MPF Black. Hay mucha gente que tiene ahorros, que ha construido patrimonio, que tiene 100, 200, 500 millones, pero no sabe ni cómo ni dónde invertirlos. MPF Black es una comunidad exclusiva para personas interesadas en invertir en bienes raíces, donde vamos a traer oportunidades de inversión curadas por expertos. Estamos cerrando además beneficios para todos nuestros inversionistas. Vamos a traer a aliados y a expertos del sector y vamos a crecer y proteger nuestro patrimonio invirtiendo en bienes raíces. Si esto es algo que te suena, que te interesa,
te invito a que apliques. Tenemos una aplicación, es muy importante para nosotros esa aplicación. Te voy a dejar el enlace de la aplicación en la descripción o escaneando el código QR que aparece en la pantalla. Pregunta para ustedes dos. ¿Quieren comprar, tienen unos ahorros, una plata para invertir y quieren invertirlo en bienes raíces y salen a buscar proyectos? Y cuando digo bienes raíces, digo, no es el inmueble de hace 50 años para remodelarlo y darle la vuelta, no, es un inmueble en planos. ¿Qué harían? ¿Lo compran a nombre de Cata, a nombre de Juan? ¿Arman una SAS, una sociedad para comprar el inmueble? ¿Qué harían ustedes hoy en día? Yo creo que depende. Sí. La Otra vez respuesta depende. favorita, depende. Y es, si queremos invertir como a largo plazo para conservar ese patrimonio, para la familia, para nuestros hijos y Sí. todo, yo invertiría a través de una sociedad. Ujú. No sé tú. Yo también, pero digamos, porque él depende. Depende de si es la vivienda principal. ¿Decir que a por nombre ejemplo. mío o nombre de ella? Sí, depende. No, digamos que hay un aspecto que ya no salimos del plano tributario, por Sí. ejemplo, que es si es mi vivienda principal o es una vivienda accesoria como inversión. Ah, esa es buena pregunta. Sí. Si Sí. es vivienda principal. Entonces, si es vivienda principal, ¿yo qué le diría a la persona? Si quiere buscar una eficiencia tributaria, me iría por ahí. Pero si quiere estar seguro de que ese patrimonio va a proteger a su familia, hágalo a título personal. ¿Por qué? Porque no tiene la opción, digamos, de sacarlo de alguna manera del mercado, poniéndole como hagan de cuenta, una tela que dice, oiga, esto es inembargable. Sin embargo, ¿Sí? claro, Que es sí. de patrimonio familiar. Entonces, el hecho de que esté dentro de una sociedad impide que uno opte por esa protección de patrimonio familiar, que ya ahí nos salimos del plano tributario. Pero en esta labor uno no puede solamente mirar hacia un lado, Obvio. tiene que mirar de forma integral. Pero ahí también Entonces, podríamos entrar al plano tributario. Y entramos al plano tributario de las herencias. ¿Qué pasa el día que nuestros hijos, que no estemos nosotros y que nuestros hijos reciban ese inmueble? Hay unas ganancias ocasionales exentas para las herencias recibidas de bienes de vivienda. Entonces, si uno no tiene directamente. vivienda, sino que solo tiene acciones, pues no pueden aprovechar esa ganancia ocasional exenta. Vivienda, no importa si es para vivir o para inversión. O sea, Vivienda. Exacto. perdón ser tan cruz, Ujú. pero Sí. compraron el inmueble para proteger el patrimonio familiar, para sus Sí. hijos, y se murieron los dos. Ujú. Eso les queda a sus hijos. Eso está protegido. Hay una parte que está Hay protegida una parte. y que ellos no pagarían impuesto, digamos, siempre y cuando sea vivienda. Si es otro inmueble, Ya. hay otra parte protegida, pero es menor. Ok. O sea, por regla general, ¿Protegían un 100%? O sea, ¿no se No, paga impuesto a la no. herencia? O, no, o sí? hasta un tope. Hasta un tope. Pero igual Ah, es ok. una eficiencia que uno desaprovecha optando por el otro modelo. Obvio. Porque en las acciones pues no está ese beneficio. Y ahí hay que Sí. sumar cuántos hijos son. Si solo tienen la vivienda, digamos, a título personal y con el resto hicieron una planeación patrimonial tributaria, pues puede que no paguen nada sobre ese inmueble. Entonces mira que acá es otra vez el depende. El depende es importantísimo porque depende del objetivo que uno quiera buscar. Que para nosotros digamos que hay una frase que a mí me encanta que es que el objetivo siempre debe ir antes de cualquier cosa, ¿sí? Y debe haber un propósito por el cual uno está haciendo la planeación o está haciendo el movimiento, ¿sí? Y en ese sentido, uno tiene que buscar a qué le está dando prioridad. Si le está dando prioridad al mediano plazo de, oiga, ¿qué pasa si a mí, no sé, no va a cumplir una obligación? Pues va a proteger a mi familia que tenga una casa. Esa es una opción. O yo ya estoy en una edad más avanzada y digo, esto se lo quiero dejar a mis hijos, pues de pronto es más eficiente optar por una sociedad. O de pronto digo, no justifica tener la sociedad, sino prefiero que ellos el día de mañana paguen menos impuesto y si opten por esos beneficios exentos de ganancia ocasional. Entonces, depende, ¿sí? Depende. Pero si son otros inmuebles que rentan, que otra vez volvemos Sí. al caso de la sociedad. Comerciales, Exacto. bodegas. Ahí hay que ver también, digamos que dos temas. Uno es, la sociedad va a recibir las rentas. Supongamos Claro. que todo está arrendado. Ujú. Pero entonces la sociedad recibe las rentas y si yo lo necesito para gastármelo y para mis gastos del día a día, ¿cómo saco la plata de la sociedad? Ujú. Buenísima apreciación. Porque la sociedad ¿Te es una pagas un persona salario? distinta a mí. ¿Cómo, Sí. cómo la sacas? Entonces ¿O ¿Cómo reparto le metes gastos a dividendos esa sociedad? y me sale al 48%, Ujú. o me pongo un salario, o reinvierto esas utilidades. ¿Qué hago?
¿Qué harías tú? Si reinvierto las utilidades es la mejor de todas, pero si necesito sacar absolutamente todo mes a mes, pues va a ser mucho más complejo y puede que me salga más caro con una sociedad que como persona natural. Ah, eso está buenísimo. Pero a mis hijos les puede salir pues más barato el impuesto de ganancias ocasionales el día que reciban esas acciones versus todos los inmuebles. Eso está buenísimo. Si te tuvieras que estar, o sea, digamos, tú compras ese inmueble para recibir rentas mensuales porque quieres en parte vivir de esas rentas, ¿cómo te sacas esa plata de la sociedad? ¿Cuál es la forma más eficiente? O salario, pero digamos que también tiene que ser un salario que cumpla con los requisitos como tributarios para que sea gasto y para que la DIAN no lo cuestione. Y es que ese salario sea necesario, esté Ok. relacionado con la actividad productora de renta Ok, y sea proporcional. claro, Entonces, pues no me puedo asignar un salario equivalente a todos los arrendamientos. claro. Y además porque probablemente quedaría con un saldo a favor porque las retenciones pues superan el impuesto. Entonces, digamos que podría ser parte salario y parte dividendos, pero los dividendos es lo más caro, porque los dividendos pagan hasta el 48% de impuestos. Entonces podría ser parte de salario y parte reinvertir a través de la sociedad y no sacar, digamos, todas las utilidades. Ese sería el mundo ideal. Que lo otro que entendí mencionaste ahora, la deuda a los accionistas es carísima también. La típica práctica de yo endeudo a mi sociedad con préstamos al socio, pero ahí hay un tema de intereses presuntos Así y es. demás. Si Que, hablamos que un es una poquito de eso. práctica súper recurrente. Sí. Y nosotros lo hemos hablado mucho Que uno cree que en se puede Tax prestar Solar. plata Claro. free, A gratis veces simplemente y- sacan plata y no la legalizan nunca. Y contablemente pues existe esa deuda. O sea, tienen que cuadrar las cuentas. Y a veces Entonces, esto viene de hace 10, 15, Ajá. 20 años y ya no tiene solución porque ya la utilidad tampoco va para distribuir dividendos. Y lo hemos visto en empresas que, no sé, vendieron un inmueble, muchas veces es de inmuebles que Ujú. venden o de acciones que venden, y en vez de repartir la plata a título de dividendo, de liquidar la sociedad, lo que sea, lo que buscan es, no, pues tomen la plata entera a todos los accionistas y se la repartimos a título de préstamo y anualmente pueden estar pagando un impuesto que ya superó toda la plata que se prestaron. Ujú. Y retroceder ¿Qué eso es el es difícil. impuesto? ¿Qué impuesto pagarías ahí? Pagas el impuesto sobre la Cuando- renta, sobre los intereses presuntivos, que están atados al DTF el 31 de diciembre del año anterior. Y antes el DTF era muy bajito, entonces hay años que el DTF ha sido el 1.8, el 3.2, pero últimamente hemos tenido DTFs del 13%, 12%, este año el 9%, pues estamos atados al 9% del año pasado. Entonces, pues el impuesto sale carísimo porque es calcular el 35% de ese DTF del año anterior. Y tenemos un ejemplo, por ejemplo, de una empresa que repartió a todo el mundo a título de préstamo 10.000 millones y anualmente pagan 500 millones de impuestos. Entonces, ahí se ven sí. las Sí, consecuencias no. mortales de una decisión Total. que de pronto en su momento fue la mejor, Sí. pero que a largo plazo pues tiene unas consecuencias directas sobre el acreedor de esa obligación. En este caso, pues en el ejemplo que pone Cata es en la empresa directamente. Y eso pues repercute en muchas otras cosas, ¿sí? Eso puede incrementar de un año a otro el impuesto a tal nivel que la DIAN le obliga a uno a calcular un anticipo para el siguiente año. Entonces en flujo de caja también eso es un dolor para el acreedor. Entonces creo que es otra vez pensar, en su momento seguramente fue la mejor estrategia y eso pasa muchísimo, Pasa mucho. pero toca, si uno optó por eso, toca a largo plazo, pues mirar cómo lo mitiga, ¿sí? Porque eso en los años, pues ya devolver las cosas es muy complejo. De pronto habría sido mejor en su momento, oiga, legalicémoslo con dividendos, que de pronto la tarifa era más favorable si lo que buscan es un objetivo de que ellos reciban directamente el dinero. Y es esa confusión que tiene la gente a veces con las sociedades que es tan peligrosa, que nosotros siempre nos dicen cuando van a planear sus impuestos o su patrimonio es, ay, yo quiero una sociedad porque mi mejor amigo tiene una y le funciona súper bien. Y nosotros le decimos, bueno, Pero es una ¿para qué opción. quiere la plata? Sí, Claro. ¿qué quiere hacer con esos recursos? ¿Cuál es el propósito? Eso es lo más importante, ¿sí? Entonces el propósito siempre tiene que anteceder a la estrategia que uno diseña. Ustedes decían, a ver, uno lo que siempre piensa, puede ser de forma equivocada, es que como los impuestos se pagan sobre una utilidad que se genera, pues cuando yo tengo una sociedad, de alguna manera a esa sociedad le puedo meter otros gastos.
como uno como persona natural no lleva esa contabilidad, pues no existen esos gastos, o puede que sí existan, pero también por falta de desconocimiento uno no le mete esos gastos y al final, pues lo que uno siempre piensa es, tengo una sociedad donde genero ingresos por rentas, pero como la sociedad tiene otros gastos, eso me va a ayudar a disminuir la utilidad y voy a pagar menos impuestos. ¿Es así? ¿No es así? La persona natural también puede meter los gastos. También. Es decir, pongamos un ejemplo muy sencillo. Tengo un inmueble y ese inmueble está arrendado, entonces recibo un arrendamiento, pero tengo que pagar un predial y pues ese predial o mantenimientos del inmueble, ese predial, esos mantenimientos, pues los puedo deducir de renta. O sea, también es un gasto para una persona natural. Que perdóname, hago un paréntesis ahí. Uno de los errores me imagino que también cometemos las personas naturales es que pues no somos juiciosos en soportar esos gastos, en metérselos a la declaración. Que a nivel de las sociedades son un poco más juiciosos. Claro, por lo menos a nivel sociedad a veces pues Claro. Y obviamente, reiteramos, los gastos pues tienen que estar relacionados, ¿no? Ah, a veces sí, también sí. se comete el error de meter gastos por meter gastos y pues ese es un error que comete muchísima gente y que deriva en riesgos pues inimaginables para la sociedad y para el representante legal de la sociedad. No, total. Sí. Porque a veces la gente, no sé, tiene un inmueble rentando y le mete el gasto del supermercado. O sea, nada Que no que ver tiene una nada cosa que ver. con la otra. Entonces, obviamente, no decimos que una es mejor que la otra. Toca mirar el caso, ¿sí? Mirar el caso porque, como dice Cata, en los dos se pueden meter los gastos, ¿sí? Presumamos que son los mismos gastos. Toca mirar es cuál es el objetivo a largo plazo, ¿sí? Que era un poco lo que estaba relacionado con aumenta mi patrimonio, no aumenta. Si yo quiero directamente los recursos, pues puede que la solución sea, oiga, téngalos a título personal y ya está. O si yo quiero una eficiencia a nivel sucesoral, si quiero que sea un patrimonio que sea muy a largo plazo, ¿sí? Que le quede a mis nietos. O si es algo que proyecto venderlo en los próximos 5 años, pues de pronto no vale la pena montar una estructura solo para eso, ¿sí? Buenísimo. ¿Ibas a decir algo? Sí, no, y digamos que uno puede pasar también de uno al otro de una forma sencilla. Ok. Y es que, pues básicamente hay una norma tributaria que permite hacer aportes neutrales. Ok. Digamos que la ley tributaria te obliga, más allá de lo que uno acuerda entre las partes, que uno es libre para acordar lo que quiera, a vender mínimo el 85% del valor de mercado. Ujú. Entonces, supongamos otra vez un inmueble que se compró, no sé, a 100 y hoy vale 1000, pues yo lo tengo que vender a 850. Y la DIAN me podría cuestionar el precio si lo vendo a 100. Pero hay una forma de traspasar, digamos, un inmueble a una sociedad como un aporte neutral. Y es decir, yo le paso el activo a 100 que vale 100 y a cambio me entregan acciones por 100. Entonces, pasar de la estructura de persona natural a sociedad también es posible sin que haya efectos, digamos, tributarios importantes y que se entienda como una permuta, como entregué esto a cambio de esto, sujetándome a unas normas muy específicas y ya no me pueden cuestionar los 850. Y la sociedad eventualmente puede vender por 850, por 1000, por 1500, por lo que sea. Tocaste un tema chévere. Yo tengo un inmueble a título personal y tengo una sociedad. Si le quiero aportar ese inmueble a esa sociedad, ¿qué impuestos voy a pagar ahí? ¿O cuál es la forma más eficiente desde el punto de vista tributario para hacerlo? Digamos que ahí te salvas de un impuesto importante transaccional, que es el impuesto de timbre, porque siempre y cuando sea aporte neutral, el impuesto de timbre no aplica. Y eso Que ahí es clave. puede ser hasta el 3% del inmueble. Exacto, y es clave que se llame aporte neutral, ¿sí? Si no se llama aporte neutral, se va a entender como una enajenación, que lo entendemos como cualquier acto transaccional que sí es sujeto de impuesto, ¿sí? Entonces, si uno no especifica que cumple con las condiciones de ese aporte, pues se sobreentiende que es una enajenación y por lo tanto se genera el timbre, se entiende que hay una utilidad en la venta, entonces Pero si es una venta, no es una venta. No es una venta, pero sí pasa por notaría. Entonces Ajá. pagas beneficencia y registro, o sea, pagas todos esos gastos transaccionales, te salvas del impuesto de timbre. Ujú. No de beneficencia de registro, pues porque eso está ¿que el atado a la impuesto de transacción. timbre es qué exactamente? El impuesto de timbre era un impuesto que estaba muerto hace muchos años y en la última reforma tributaria en el 2022 lo reactivaron para inmuebles y este año lo reactivaron para todos los documentos, básicamente. Y lo que busca es grabar esa escritura pública, digamos, ese registro del inmueble en notaría hasta el 3% del inmueble, dependiendo del valor del inmueble.
que se vuelve costosísimo. O sea, digamos que es un gasto adicional, pues que nadie Tiene estipula, presente, sí, sí. nadie estipulaba que digamos que esto sí iba a dar. Y obviamente estaba buscando, es sobre todo grabar los inmuebles más caros. Entonces, pues es desde 900 millones más o menos hacia arriba por transacción. Entonces es importante aclarar, no es que el inmueble tenga que costar 900, sino si es el inmueble, los parqueaderos, o sea, es un grupo de inmuebles que sumen 900, ya le aplicaría el impuesto, ¿sí? Entonces, digamos que es algo que antes uno no tenía en cuenta, pero que hace parte otra vez de ese cálculo de margen del negocio que uno tiene que tener en consideración. Y en términos de la sociedad, ¿eso se considera que una capitalización de un socio en el valor del inmueble? Es algo parecido. Pues en el caso del aporte neutral, funciona hace las veces como una capitalización, en donde yo entrego, por ejemplo, una capitalización de un inversionista extranjero, pues el inversionista pone una plata y las opciones son, o yo le devuelvo la plata, entonces lo registro como una cuenta por pagar a ese inversionista, o le digo, oiga, señor inversionista, yo no le puedo pagar con nuevas acciones de la compañía, siempre y cuando cumpla unos criterios. Y ese criterio es pues, que sea una compañía nacional colombiana, no puede ser una compañía del extranjero. Y en ese caso se asemeja igual. Yo puedo, en vez de aportar dinero, digo, oiga, yo le aporto una casa, le aporto un lote y a cambio usted me entrega acciones de sí misma, ¿sí? Ya ahí está en la negociación a qué valoración de la empresa uno entrega ese inmueble, para que le entreguen más capital o menos capital, jugando un poco con un concepto que se llama prima en colocación de acciones, que es ese superávit que uno le entrega a las acciones en función del valor por acción que uno le dé a la compañía. Y acá hay un tema súper interesante también y es que la sociedad conserva la naturaleza del activo. Ok. Entonces, volvemos al tema básico de impuesto sobre la renta, impuesto de ganancias ocasionales. Si para mí el activo era un activo fijo, que yo creo que esto es de los conceptos más importantes como para entender a nivel tributario, sobre todo con inmuebles, la sociedad también debería conservar esa naturaleza de activo fijo. Y eso permite que el día que yo lo venda, después de 2 años, esté grabado con ganancias ocasionales y no con el impuesto sobre la renta. Y es que salió una sentencia súper reciente, hace 2 meses, del Consejo de Estado, de un inmueble que compró una sociedad hace 40 años y lo vendió. Y la sentencia dice, es renta ordinaria, así sea después de 40 años. ¿Ah, sí? Porque la sociedad la compró con la intención de venderlo y nunca hizo nada con ese lote, sino que salió a venderlo después de 40 años y eso va al 35, no al 15. Entonces ese requisito de activo fijo es igual de importante a los 2 años, que la gente siempre tiene como en la mente los 2 años, pero lo otro es igual de importante. Pero ¿cómo se define ese activo fijo? exacto, cómo se define? ¿Cómo se define que tú lo compraste o para tenerlo como activo fijo o para comprar y vender y hacer algo? Acá hay 2 criterios. Digamos que un criterio es muy subjetivo y es con qué intención se compró el activo. Ok. ¿Se compró con la intención de venderlo en el giro ordinario de los negocios? Ok. ¿O se compró para no venderlo en el giro ordinario de los negocios, sino Ok. para conservarlo? Conservarlo. Pero pues esa intención es muy difícil de medir. También, o sea, digamos que si uno lo utiliza un tiempo, y este es el ideal, para arrendarlo o como para montar un negocio propio, ahí clasifica como propiedad planta de equipo o como propiedad de inversión. Y no tienen forma, digamos, de clasificarlo como inventario. Entonces, si 2 años de la historia de la sociedad está clasificado, digamos, como cualquier otro activo diferente a inventario, funciona perfecto, que ese es el criterio objetivo. Y el criterio objetivo es para quien lleve contabilidad, cualquier activo diferente a inventario es un activo fijo. Pero el subjetivo es muy difícil, o sea, al final es probar que hay que tener uno las lo pruebas. utilizó para algo más y no lo compró solamente para venderlo. Acá digamos que en esos 40 años pues no hicieron nada con él, simplemente lo tuvieron como un lote de engorde y no pudieron aportar todas las pruebas para demostrar que lo habían comprado para algo diferente a venderlo. Y ese es un caso, pues aparte, o sea, Sí, no, sí, no es sí, que le pase a atípico, todo el sí. mundo, pero es el ejemplo que nos dan que nunca había habido un Claro, caso se así. siente un precedente. Un precedente inmenso porque demuestra que no basta solamente con uno decir, no, es que está ahí Está ahí hace 2 años. hace más de 2 años, pues en este caso eran 40, Sí. y ellos se convencieron, sino es, y lo que te decía al principio, no es que yo diga, es que a mí me parece que es activo fijo, es que uno pueda demostrar que es un activo fijo, ¿sí? Y tenga los soportes y tenga las pruebas para que se cumplan los 2 criterios.
Y Y aquí acá- es un sí. precedente porque el Consejo de Estado suele, digamos, para que entiendan y no vayamos sin explicar esto, el Consejo de Estado ya es la última instancia después de una pelea que uno tiene con la DIAN. Entonces uno arranca peleando con la DIAN y muchas veces el contribuyente pues pierde ahí, pues porque ahí la DIAN ejerce como juez y parte. Y entonces si uno no está de acuerdo, pues lo eleva al Consejo de Estado, que es el último órgano supremo en definir quién tiene la razón. Y entonces eso, pues que el hecho de que sea un presente del Consejo de Estado, pues dice mucho, ¿sí? Que analiza pues con jueces expertos en materia tributaria el tema. Y además, que sea activo fijo tiene otra ventaja, y es que no paga impuesto de industria y comercio, Ujú. la venta. Sin importar si estuvo 1 año, 2 años, 10 años, 40 años, no paga impuesto de industria y comercio. Que también es otro hasta 1% según el municipio donde Sí, se sí, venda. sí, claro. Pero entonces si uno lo hace como aporte, digamos pensando en ese caso que veníamos como estructurando es, yo lo aporto y en el acta pongo que era un activo fijo para mí porque lo arrendé durante 1 año, lo que sea, pues para la sociedad automáticamente es activo fijo. Y ahí ya garantizo que esté grabado con ganancia ocasional cuando lo venda, que además también se transfiere como ese término de posesión que yo tenía. Entonces si yo lo tuve por 1 año, pues ya la sociedad después de 1 año adicional, pues ya lo puede vender con ganancias ocasionales, grabado con ganancias ocasionales. Oye, Cata, hay una pregunta que nos hacen mucho porque mucha gente, sobre todo en Colombia, a veces tiene sociedades afuera, patrimoniales muchas veces, pero viven en Colombia, invierten en Colombia. Y la pregunta que me hicieron para este episodio puntualmente es, oiga, si yo tengo mi sociedad patrimonial afuera y no sé, voy a comprar mi apartamento para vivir aquí en Colombia, ¿lo debería comprar nuevamente a título personal o lo debería comprar la sociedad que está por fuera y qué implicaciones tiene eso? Ya cuando hablamos de sociedades en el exterior. Otra vez depende. Creo que es más depende para el uso que uno le va a dar. Ok. Y otra vez es ese hablar de propósito. ¿Cuál es el propósito que uno está buscando? Entonces, muchas veces también hay que entender la residencia fiscal de la persona, ¿sí? ¿Qué implicaciones tiene para la persona la inversión en Colombia, ¿sí? Porque claramente aquí ya nos estamos saliendo como de jurisdicción colombiana, pero Claro. si empezamos ya a hablar de otras jurisdicciones, pues empezamos a hablar de otros sistemas tributarios. Y ahí empezamos a hablar, ¿hay convenios con Colombia? ¿No hay convenios con Colombia? ¿Cuál es el tratamiento tributario que le tengo que dar? ¿Cuál es el propósito de la inversión? Si el extranjero, no sé, o el colombiano que vive en el exterior dice, oiga, yo quiero invertir en un inmueble para mi familia o para cuando yo vaya a Colombia. Ujú. Si es solo para eso, pues tiene un criterio. Si es para una inversión donde va a recibir arrendamientos, donde va a percibir ingresos, rentas a largo plazo o simplemente quiere buscar la valorización, pues tiene una respuesta distinta, ¿sí? Y yo creo que acá entran 2 conceptos importantes. Uno es el régimen de entidades controladas del exterior, que básicamente aplica para estructuras del exterior que residentes fiscales colombianos controlen y posean más de un 10% de beneficios o control y deben declarar, digamos, todos los ingresos que reciba esa sociedad, si por ejemplo es un inmueble para rentar, en proporción a su participación como si lo recibieran directamente. Y hay otro tema que diferencia en cambio, y es cómo declaro ese activo, que acá también hay un error súper común, y es que muchas veces actualizan el valor según la TRM de cada año, y no, es el valor de compra en la fecha de compra por la TRM de compra, y ese es el valor fijo que se declara, y no se actualiza en el tiempo, sino hasta el momento de la venta, que tiene un efecto enorme porque también puede tener un efecto de diferencia en cambio. Claro. Pero el costo es al momento del compra, la TRM. Sí. Ok. Entonces uno está sujeto también a la A la variación. devaluación. Exacto. ¿Devaluación o revaluación? O sea, Que es dependiendo algo que de... también es un desconocimiento que uno ve en todos los sectores. O sea, sí, la gente dice, no, pues yo lo compré a tal precio y se le olvida que puede haber una valorización por el hecho de haberlo comprado en moneda extranjera, ¿sí? O para el otro lado también, pues. Claro, al momento de la venta tiene ese doble efecto. Claro, Es a el qué efecto- precio lo vendo, digamos, Exacto, en el efecto pesos tributario que ya colombianos. explicamos, por el hecho de ser residentes fiscales, que es renta o ganancia ocasional, pero adicionalmente la diferencia en cambio. Pero Porque- ese a qué precio lo vendo, Ujú. digamos, a qué precio lo vendo tiene un efecto en ganancia ocasional, supongamos que uno lo tiene hace más de 2 años, activo fijo, digamos, toda esa historia, pero también efecto hasta el 39% sobre lo que le gane al dólar.
además. Es decir, si lo Claro, compré a claro, dólar claro. de 2.000 y hoy el dólar está a 4.000, esa diferencia también la tengo que calcular Claro. y esa se va hasta el 39%. Y a eso complementando como para llevarlo a más niveles. Yo creo que hay otro desconocimiento que también vemos sobre todo cuando es con personas naturales, que es eso que dice Cata. ¿Qué pasa si yo vendí el activo y se fue con renta ordinaria, no con ganancia ocasional? Esa renta ordinaria va a entrar a sumar con mis demás rentas y eso puede tener un impacto directo en mi tributación como persona natural. Entonces, si yo tengo un salario y tributo al 30%, pongamos un ejemplo, y vendí el activo, no cumplí con los dos criterios de activo fijo y de posesión de al menos 2 años, pues eso entra a sumar como un ingreso adicional y ese salario que pagaba el 30 puede que ahora pague el 35. Entonces, eso mucha gente no lo tiene en consideración y cuando va a presentar la declaración se da cuenta que, oiga, yo como así, yo había calculado mis retenciones de una manera y no tengo para pagar el impuesto final que me está calculando. Entonces, ese es otro tema que hemos visto que pasa muchísimo, ¿sí? Y pasa muchísimo también por la temporalidad. Es decir, yo vendo el inmueble en marzo del 2025, pero presento la declaración de renta en octubre del 2026. ¿Qué hice con esa plata? Calculé y provisioné los impuestos. O me la gasté, o invertí todo en otro inmueble. casi siempre. Sí. Casi siempre. Exacto. Ustedes, ese es un tema chévere. Ustedes, que sé que es difícil, pero ¿recomiendan ir provisionando para el pago de impuestos mes a mes o cómo manejan? Ya hablemos un poquito de finanzas personales. Pues tú eres ¿Cómo? el experto, pero yo lo que recomendaría es obviamente hacer el escenario antes de hacer el negocio, que es un poco lo que siempre decimos, o sea, el desconocimiento lleva a que a uno le entra la plata al banco y uno cree que eso es de uno. Entonces sí, un pedazo, si uno es persona natural, se lo retienen en la notaría, pero a veces no basta. O a veces uno no mide eso que te digo, el impacto de yo recibí rentas por arrendamientos de otro lado, invertí en acciones y me gané una plata, o recibí unos dividendos de esas acciones, o tuve un bono y eso pues me incrementó mis ingresos y al final todo se suma, ¿sí? O recibí ahora con un cambio que hubo recientemente, ahora los mismos dividendos entran a sumar ahí. Si yo recibí dividendos de una sociedad donde tengo inversiones o una sociedad familiar. Entonces, es todo el tiempo estar monitoreando para uno tener ese cálculo de flujo de caja. Aquí todo el tiempo tenemos que hablar de flujo de caja, porque el valor del dinero es muy importante. Entonces, creo que es hacer esa provisión siempre y cuando, pues tú ya eres el experto en finanzas personales, pues siempre y cuando justifique hacer esa provisión o tratar de que esa provisión genere algún rendimiento para que uno no le toque salir a pedir un préstamo el día que se vence el pago del impuesto. Sí, y yo creo que una persona, digamos, natural, que sea empleado, que no reciba otras rentas, probablemente no le toca provisionar el impuesto porque se lo retienen mes a mes. Pero cualquier ingreso extraordinario a ese, pues sí le va a tocar hacer el cálculo, ojalá apenas reciba los recursos para saber qué no se puede gastar o qué no puede invertir y qué le toca pagarle a la DIAN. Y que estén a la mano, no que coja eso y, oiga, lo invertí y ahora no lo puedo sacar. ¿Sí? Y a tu comentario de tú eres el experto, uno se vuelve experto después de que uno se da contra las paredes. Se estrella, de acuerdo. Claramente me pasó hace unos años que sí, nunca provisioné impuestos y llegó el momento de pagar, ¿no?, el impuesto de renta y pues fue un golpe que en ese momento no tenía la plata, me tocó salir a buscarla prestada. Pues, eso pasa. Entonces, pues claro, hoy en día, ¿qué hacemos? En la cuenta de ahorros, un bolsillito aparte, usando tecnología, provisionando un poquito todos los meses, pues porque ojalá uno aprende de los errores, pero sí, no es que seamos expertos porque lo manejamos al derecho al revés, no, somos expertos porque nos hemos descalabrado ya un par de veces. Una suma de aprendizajes. Total. Sí. Oigan, creo que nos podemos quedar aquí hablando de impuestos 10 horas más, pero de pronto algún tema así importante de bienes raíces que no hayamos tocado que de pronto les parezca. Yo creo que hay un tema importante que la verdad yo he esperado bastante para que se caiga en la Corte Constitucional y no se ha caído. Sí. Y es un tema bastante técnico, pero voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. Y es la tasa de tributación depurada. Ok. Como una tasa mínima de tributación. Entonces, básicamente,
los impuestos se tienen que manejar de dos formas. O sea, la utilidad uno la tiene que ver desde el punto de vista de impuestos, pero también desde el punto de vista contable, que es lo que uno normalmente ve. Sí. Entonces uno tiene una contabilidad y a su vez tiene una utilidad fiscal. Supongamos que la utilidad fiscal es cero. ¿Por qué cero? Porque vendí un inmueble en 1.500, volvamos al mismo ejemplo, y el avalúo catastral el año anterior fue 1.500, nunca lo deprecié, entonces me puedo tomar 1.500 como costo. No voy a repartir dividendos, entonces pues digamos que en teoría no me afecta el tema del 35% que habíamos hablado. Pero, ¿qué pasa si pago cero? Mi utilidad contable pues es mayor a cero, definitivamente, porque las normas contables ya no me tomo el avalúo catastral como costo, sino realmente el valor por el cual compré el inmueble. Entonces, supongamos que tengo una utilidad, no sé, de 500. Sobre esos 500, por esta tasa mínima de tributación, se presume que debo pagar el 15% de impuesto. Inclusive, años anteriores, si valorizo el activo en esos montos, y el activo es una propiedad de inversión, es decir, un inmueble, por ejemplo, que está arrendado, también tengo que calcular ese 15% en esa valorización, así no tenga flujo de caja, digamos, de una venta. Entonces yo creo que ese tema de tasa mínima de tributación hay que tenerlo muy en cuenta para las personas que tengan sociedades con inmuebles y sobre todo en esas valorizaciones que realmente el flujo de caja no está ahí, para calcular si hay algún impacto y qué alternativas existen, siempre siguiendo pues la realidad económica de los inmuebles. Pero es un tema que hemos visto en los últimos años que afecta mucho a las sociedades desde la última reforma. Y el otro tema que se me acaba de venir a la cabeza es, pues, a ver, no sé cómo explicarlo, pero la persona que heredó una finca, heredó una tierra, pero que no trabaja, no produce, no genera ingresos, pero sobre eso hay un impuesto al patrimonio hoy en día. ¿Cómo ven ustedes en sus clientes que esas personas están pudiendo pues manejar? Porque es un tema, no sé si me estoy explicando. Sí. Pero Un patrimonio quieto que genera un impuesto. La finca que se heredó de 100 hectáreas, qué sé yo, pero es una persona de 60 años que ya no está trabajando, pero eso le entró a su patrimonio y sobre eso tiene que pagar unos impuestos y eso... Pues digamos que ahí ¿qué impuestos va a tener que pagar? Otra vez. Pues el predial, que va a depender de mucho de lo que explicaba Cata de que los municipios hoy están valorizando sus activos y llevándolos a valor comercial. Cosa que pasa en las ciudades principales, pero no pasaba en predios rurales. Ya está pasando y muchas veces hacen el estudio muy bien. O sea, uno no es que lo pueda pelear muy fácilmente porque realmente estaban demasiado alejados valor comercial y avalúo catastral. Entonces, ese es uno que va a tener que pagar recurrentemente y tristemente hemos visto casos en donde heredan esas fincas y muchas veces les toca empezar a vender pedazos para poder pagar el predial. Esa es una de las cosas que pasa. Pero es que ni siquiera es fácil a veces, porque no es que uno venda una finca de un día para otro. Les toca ir reduciendo el tamaño de la finca para pagar el mismo impuesto, digamos que ese es más anual, el del corto plazo. Y aparte, dependiendo de cómo lo recibió, si lo hizo a través de unas acciones de una sociedad, pues el mundo es distinto, pero muchas veces esos predios los heredan directamente del abuelo que tenía la finca a su nombre, los heredan directamente y eso pues los puede digamos, sumando todo el patrimonio que ya tenían a nivel personal, pues los hace sujetos del impuesto del patrimonio, que nuevamente con la reciente introducción de ese cambio en la reforma tributaria, pues antes uno veía el impuesto del patrimonio como una foto, un año y ya está, pero ahora es recurrente. Es todos los años y se vuelve casi como un impuesto predial de un patrimonio que, pues en la mayoría de casos puede ser improductivo, como dices tú. No renta nada. Entonces, más el impuesto de ganancias ocasionales del 15% sobre esa herencia. Claro, que ya en teoría que si son solo bienes inmuebles, pues no hay flujo de caja tampoco para pagarlos. Entonces es endeudarse para poder pagar también ese impuesto. Wow. ¿Ven a gente enredada en eso? Hay mucha gente que le pasa eso. Y es triste porque se ha podido planear de una mejor forma, ¿sí? Y a veces, obviamente, todos vemos que tiene que haber un equilibrio entre la carga tributaria y la economía, pues. Y esa es una discusión que es aparte de esta y podemos durar horas teniéndola. Pero a veces uno ve a la gente que ya está tan cargada de impuestos que le toca recurrir a eso. Es a venderlos para poder pagar, porque el mismo inmueble no genera rentas, ¿sí? Es simplemente una tierra quieta. Entonces,
Eso lo hemos Pasa visto mucho. en muchos casos. Cata, acá recomendamos siempre libros. Le preguntamos a nuestros invitados qué recomiendan. Nos gusta leer y creemos que es una buena forma de aprender de un montón de temas. No tiene que ser de tema tributario, aunque si nos quiere recomendar algún libro de estos temas, pero algo que te guste leer, algún libro que recomiendes. La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón. Sí. Buenísimo. Juan. Voy a recomendar dos. Uno de temas tributarios, tenemos un libro para los que quieran. Ah, sí, tiene Tenemos libro. un libro No sabía. que lo que busca es exactamente el mismo propósito de Taxology, explicar esto que parece complejísimo de una forma sencilla. Se llama Esquemas de Derecho Tributario y lo que hacemos es resumir el estatuto tributario en esquemas. Entonces, tema por tema, los vamos como desmenuzando para que uno se pueda ubicar en ese texto tan complejo. ¿Dónde lo conseguimos? Es de la editorial Tirán Lo Blanche y lo pueden conseguir por internet o en pues todas las librerías. Creo Buenísimo. que está Ese es el primero y el otro. el primero. Y me encanta un libro que se llama The Outliers, que también creo que ya hiciste reseña o no sé si ya lo hiciste, pero me encanta el objetivo como de vida de esa estadística, cómo mueve las decisiones en la gente. Buenísimo, pues Juan Pacata, muchas gracias de verdad por tomarse el tiempo. Creo que esto da para una versión 2, ¿no? Sin Claro. duda aquí Muchas gracias. el próximo hablaremos de impuestos en las acciones, impuestos en otro tipo de inversiones que no sean inmobiliarias, pero aquí tenemos mucha tela por cortar. Creo que el tema es súper amplio, súper importante. Y comparto esa visión que tienen ustedes. Esto lo deberían enseñar desde una edad temprana. Nos deberíamos ir como con una idea, así sea básica y mínima, sobre los impuestos. Así que bueno, ya saben, a seguir a Taxology, a seguir a este par de cracks. Y nuevamente, muchas gracias por estar acá. Juanpa, solo para cerrar, creo que aquí hay un componente adicional que lo hemos dicho a lo largo de la entrevista, que es no solamente enseñar este tema, sino darse cuenta que este tema cambia todo el tiempo. Y nos pasaba cuando dábamos clase en la universidad que, no sé, buscaban el decreto que ya estaba derogado con una tarifa que no era. Entonces esto no solamente es meterse en Google y buscar cuánto pago yo o hasta preguntarle hoy a la inteligencia artificial. Desafortunadamente este es un tema que toca entender para uno tener el criterio para preguntar. Total. ¿Sí? Y no es, o sea, nos ha pasado. O sea, uno le escribe a cualquier inteligencia artificial y le va a decir primero una respuesta muy vaga, porque tampoco se van a meter a recomendar. Sí. Y a veces toma información que no está vigente o con una interpretación distinta o no suman interpretaciones de la misma DIAN en sus conceptos o del Consejo de Estado. Entonces, esto es verlo de forma integral y nuevamente repito, siempre buscando el propósito, ¿sí? Buenísimo. Porque no Buenísimo. todos los propósitos cumplen el mismo Buenísimo. fin, no tienen la misma estrategia. Espectacular. Por último, para esas personas, familias, empresas que quieran una asesoría de parte de ustedes, que quieran buscar asesoría de Guzmán Márquez o de Taxology, ¿dónde los conseguimos? ¿Cómo los podemos buscar? Pues digamos que tenemos dos niveles de asesoría. En la firma pues seguiremos y ese es nuestro trabajo del día a día y lo que nos permite mantenernos conectados con este tema tan cambiante. Nos pueden contactar, si quieres yo ahora te doy datos para que nos contacten. Si lo que quieren es una asesoría ya directamente, que entremos a revisar cuál es la mejor estrategia y que esa estrategia pues obviamente le dé cumplimiento legal a largo plazo, o sea que quieran dormir tranquilos de alguna manera. Y lo que buscamos con Taxology es otro fin, ¿sí? Es educar a la gente para que esas personas que no puedan buscar esa asesoría o estén buscando otro tipo de conocimiento, pues lo obtengan directamente y cuando hablen con su asesor, con su contador o directamente si lo quieren hacer ellos, que también lo pueden hacer, pues puedan ser conscientes de los impactos tributarios que tiene cualquier movimiento en sus vidas. Hoy nos concentramos en temas inmobiliarios, pero como dijimos a lo largo, una sucesión, una donación, hasta, oiga, me van a dar un bono en el trabajo. O sea, esto tiene 1.000.000 de temas que podemos abarcar. Y pues acá estamos felices de estar. Muchas gracias por invitarnos. No, de buenísimo. verdad. Si me comparten los contactos, los Claro dejamos que sí. aquí en la descripción del episodio. Nuevamente, muchas gracias. Bienvenidos acá siempre. Está su casa. Muchas gracias. Juanpa. Si has llegado hasta el final de este episodio, queremos agradecerte de verdad por estar acá, por tomarte el tiempo de escucharnos, de aprender
y buscar herramientas para tomar mejores decisiones con tu dinero. Y ya que llegaste hasta el final, queremos invitarte a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Suscribirte no solo significa que recibirás nuevos episodios cada martes, sino que también te permite ser parte de nuestra comunidad dentro de YouTube, donde compartimos encuestas, preguntamos tu opinión sobre temas y próximos invitados, y así vamos a poder hacer un podcast que de verdad responda a tus necesidades. Además de eso, nos ayuda a mejorar la producción, a atraer a mejores expertos, a las personas que más te interesan y a generar contenido que siga aportándote mucho valor. Así que no olvides, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo episodio y como decimos acá siempre, a seguir aprendiendo.